Es un gusto recibirle en su programa Economía y Mercados, Objetividad e Inteligencia Productiva. Bien, vamos a ver el interesante tema de los softwares espías, ¿verdad? Para saber si esto es una novedad, como se viene manejando en esta semana reciente, pero la realidad es que es algo ya no novedoso. Lo sacan como novedad para algunas noticias o por las personas a las que se está mencionando que ha espiado, como es la parte del presidente, su familia, algunos comunicadores, ¿verdad? Profesionales. Pero la realidad es que estos softwares ya tienen mucho tiempo trabajando. Estamos hablando ahorita del Pegasus, ¿verdad? Que también llama muchísimo la atención. El por qué, pues nada más se menciona aquí, pero no se va al lugar de origen, como se sabe que es israelí, el que está vinculado, el familiar del actual presidente de Israel, vinculado con la empresa que es fabricante de este software. Ahora bien, son softwares que, o spywares, como le llaman en anglosajón, de saber para medidas de seguridad, cuando le llaman para seguridad nacional o seguridad de estados. Sin embargo, sabemos que se les dan multiusos. ¿Qué ha sucedido? El mismo Israel lo ha mencionado que es un arma, que el propio software espía lo han catalogado como un arma para sus intereses. Entonces así pueden ser los demás. ¿Qué podemos pensar de esto mismo? Que sencillamente está el software Da Vinci, que también en mucho tiempo se estuvo comentando. Es un software también muy especializado, son de los que destacan para estar pidiendo luego una cantidad X para poder liberar a los sistemas que invaden. Y podemos ubicar ahorita lo que ha sucedido en Estados Unidos, que han sido atacados desde el ciberespacio, que ha afectado, se ha escuchado en las noticias, a empresas multinacionales, ¿verdad? Francamente, paralizando sus sistemas, y estamos entrando en una nueva situación. Pero entra exactamente con la capacidad de estos softwares espías. Hay otro que casi no se ha mencionado mucho, que se llama Candirú, donde se supone que Pegasus y que Da Vinci han de ser Blancanieves y los 7 enanos al lado de Candirú. Entonces ya imaginemos lo que hacen estos softwares. El descontrol es muy grande. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la reciente reunión que tuvo con Vladimir Putin, estuvieron ellos, pues como lo recordaremos, ahí en Bruselas, en el seno de la Comunidad Económica Europea, y una de las mayores preocupaciones que le planteaba el presidente de Estados Unidos era de que pues, no sabían ni de por dónde le llegaba, porque a veces acusa a los rusos, luego a los chinos, cuando también internamente en Estados Unidos se han localizado estos problemas. ¿Qué sucede? Que la gente que está altamente preparada, capacitada en estas situaciones, pues están ubicando este tipo de ciberguerra. Estamos viendo que entre más se van automatizando, más van dependiendo los equipos de toda esta situación, pues más vulnerables se vuelven y deben de tener una preocupación mayor, porque el propio Pentágono, así como los centros militares de la Comunidad Europea, del propio Rusia o de China, pues también son atacados constantemente. Una puede ser para espiarles, pero la otra puede ser que en uno de esos errores, si no voluntario, un error vamos a llamarle, se le vaya a ir para prenderle a algún psicópata, algún loco, el disparo de un proyectil o alguna cuestión, y entonces sí podamos tener un error a nivel planetario ante estas grandes superpotencias. No es para menos la preocupación. Sin embargo, no dudamos que el impacto económico que está teniendo, vamos a hablar concretamente de nuestro continente, Estados Unidos está pasando por una situación muy difícil económicamente. En otro programa de manera siempre especializada, vamos a hablar de esa falacia de una economía cuando está en condiciones difíciles en todos sus aspectos y es muy vulnerable, y otra economía que aunque está pasando lo mismo, al final de cuentas no se le nota tan vulnerable, que es el caso de los Estados Unidos.
Pero ¿por qué nos debe interesar? Porque todo lo que le pase a Estados Unidos nos va a repercutir en México, pero de primerísima mano. Todo lo que a él le suceda en contra o a favor en otra parte del continente, hasta aquí nos llega también. No necesitamos que sea directamente de manera interna. Ahora bien, retomando este punto, Estados Unidos tiene una condición ya inflacionaria en puerta enorme, no tocándole la puerta, ya tirándole casi la última bisagra de la puerta. Adicionalmente con esto, ellos dejaron mucho tiempo la dependencia y una codependencia enorme en la producción mundial de Estados Unidos, y eso ya le bajó sus factores de riqueza. ¿Qué sucede? Además está básicamente sistematizado. O sea, ellos son muy vulnerables a un ataque cibernético y que les puede paralizar, como sucedió en esto de la mayor productora y distribuidora de carne en el mundo, con base en Estados Unidos, la cual paralizó pues, casi a 1000 empresas, un poquito más. Y siguen los ataques. Recordemos también que ya les afectó para la distribución de combustibles, ya les está impactando directamente, pues es un enemigo que no ven, y al mismo grado que el presidente Biden dijo que de estos ataques del ciberespacio se puede pasar a una guerra donde haya fuego real. Esa es una preocupación muy grande. Lo ubica con Rusia y recientemente ahora ya está acusando a China. Entonces, viendo este panorama en términos generales, pues vamos a checar. Yo les decía lo del Candirú, que es algo que casi no se escucha por ahí, pero se habla de un software verdaderamente, si pudiéramos llamar para las máquinas, letal, que puede quedar en el dominio, el control, o si no, completamente tronarlas. ¿Qué sucede con eso? Hay muy poca información que se dispone ahorita de este spyware o de este software espía, el Candirú. Tomen unas notas que puse aquí. Vamos a ver que está hecho, retomábamos los servicios de inteligencia. De ahí pasa, pues, a hacer otro tipo de espionaje y puse aquí para rescate y liberar sistemas, como mencioné, el Da Vinci, que está muy caracterizado, adicional que hace lo mismo que el Pegaso, o Pegasus, que es más o menos en fechas iguales. Mencionábamos que era como un arma, pero vamos a hablar en términos generales. ¿Qué nos preocupa? También la fuga de información. Estos no solo llegan para coartar, sino que también llegan para sacar información. Estos softwares, lo más sencillito que hacen es sacar toda la información de donde llegan. Creo que eso lo hacen hasta, si fuera un robot, cerraría los ojos, ¿no? Para hacerlo así. ¿Qué pasa con esa fuga de información? Que sencillamente no es una novedad. Y no es una novedad solo para no mencionar a estos monstruos de softwares como el Pegasus, como el Da Vinci o como el Candirú. También hablamos una serie de softwares que se han hecho ahí. Pero tenemos otro problema mayor, que ni siquiera lo han hecho los sistemas de espías. Es una situación completamente polarizada que lo sabemos, lo hemos escuchado, pero lo dejamos a la falta de memoria social, y eso lo quiero detallar regresando del corte. ¿Cuánto tiempo nos queda antes del corte? Bien, entonces puedo aprovechar para comentarlo y entrar en esto. ¿Qué sucede? Miren, vamos a verlo, vamos a mencionarlo ahorita y citar. La fuga de información ha existido también por la participación humana, de la falta de ética, de la deshonestidad, de la corrupción, de lo que usted le quiera llamar, pero nada en una actitud buena. Recordemos el RENAVE, el Registro Nacional de Vehículos. Toda la información que se virtió ahí de los ciudadanos o de los habitantes en México, sean ciudadanos o no, de repente se fugó para, pues, le pueden dar 20,000 usos. Recordemos que había unas gentes, si no me recuerdo, de origen argentino, que fue que había puesto plus, pero la nacionalidad de menos, hablo por la Asociación de Historia. Posteriormente se vio que había sido una fuga tremenda y se había dado un mal uso de esa información.
Véase desde cuándo el Registro Nacional de Vehículos, cuántas décadas tiene. Posteriormente vemos el ex Instituto Federal Electoral, hoy INE. Ahí también salió una fuga enorme, que hacer una fuga de todos nuestros datos, toda nuestra información, pues más actualizadita, porque ya el RENAVE había quedado obsoleto. Y ahí estamos viendo que no necesitaron de ningún spyware o ningún software espía. Lo único que necesitaron es que le echaran la culpa tal vez al que hace el aseo o probablemente al que llegaba a dejar algún pedido a las oficinas del IFE. Todo ese tipo de cosas no entendemos, no comprendemos que si solo se trata de fuga de información, como lo ha platicado ahora el presidente de la República, como se ha visto que han espiado a gentes de cualquier lado, izquierda, derecha, gentes de diferentes facciones, es por lo general, esta situación se llama fuga de información, además de invasión a la privacidad. Entonces, veamos esto. ¿Qué pasó con lo del RENAVE? ¿A dónde llegaron? No supimos. Y sin embargo la información se fue. ¿Qué pasó con lo del Instituto Federal Electoral? Con todos los datos de los mexicanos. No se sabe. Y ahí sigue paralizado el asunto. Es que llegan y con una impunidad se quedan esas fugas de información y no requirieron, repito, de ningún software. Así es que, si lo vemos por la parte de fugas de información, tenemos todo un historial verdaderamente para llenar un buen librito y enseñar. Ahora bien, vamos a pasar a la parte de los softwares. Parte de sacar, adicional a sacar toda la información, sí tienen el potencial de poder invadir, de poder dañar, de poder manipular o de poder en un momento determinado aprisionar hasta liberar a través de dinero. Así es que esto vamos terminamos de concluir y vamos a pasar después del corte comercial, ahora sí que ya estamos a unos minutos para irnos, de ver todo este macromercado, todo esto gigante que hablamos de los softwares, y por eso insistimos, sale de repente como una novedad, tal vez para una novedad en dos vertientes, para la gente que realmente pues, no haya reparado en estos detalles y para ellos sea una novedad, o para la dejada, el olvido en la memoria social y que de repente vuelve a tocar cuando esto ya no es novedoso. Es novedoso tal vez el círculo de gentes que está afectando ahorita, pero no es para decir, ay, existe un software espía, se llama Pegasus, que no, eso ya, quién sabe en qué versión irán los señores manejándolo. Así que vamos a concluir este punto viendo que necesitamos trabajar en investigación por la parte de nosotros. Somos muy vulnerables, no tenemos un desarrollo tecnológico. Aquí compartimos muy bien la educación. La idea esto de regresar a clases, claro que es muy importante. Aquí no venimos a dar cobas ni inclinarnos a favorecer alguna ideología. Es un sentido real de educación. China hoy está en el lugar tan preponderante porque si algo hecho ha sido intensificar el conocimiento de su gente. Por eso ha podido rebasar, ¿verdad?, a otras sociedades. Y en el caso de México debemos de concentrarnos mucho, tenemos muchas deficiencias en la educación pública, hay muchísimos analfabetas y de la gente que está estudiando hay muy bajo nivel profesional y por eso nuestro desarrollo tecnológico, aunque hay algunas excepciones, es muy bajo y ahí es donde quedamos totalmente vulnerables a todas estas sociedades que desarrollan softwares muy potentes a lo que va al día de hoy, como es Israel con el Pegasus, como es los europeos con el Da Vinci, como el Candirú, que quién sabe cómo están manejando varias gentes, pero ya continuaremos después de este breve comercial en Economía y Mercados.
Golden Century. Excelencia en el servicio. Paquetes especiales. Para bodas, 15 años, bautizos y otros eventos especiales. Golden Century. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso en Economía y Mercados viendo este interesante tema de espionaje en la red, que no es una novedad, aunque sea que se plantee así por aspectos de lo que está incidiendo, como comentábamos antes de ir al corte, pero realmente es una novedad ya conocida, por eso así lo titulamos. Estamos viendo el aspecto fundamental de lo que hacen estos grandes softwares fuera de la partecita de extraer toda la información, y como ya dijimos, hay algunas donde no se necesitan softwares, sino nada más una conducta indebida del humano para extraer información. Ahora, retomando el aspecto de los softwares ante las sociedades que desarrollan lo más sofisticado que tenemos al día de hoy, pues podemos ubicar que no solo es desde lo más peligroso, que es donde puede haber un error que hay que tener temor de que se vayan a invadir los sistemas de defensa, porque lo que quieren es desactivarlos, pero en una de esas vaya a haber un error de cálculo y se disparen en vez de anularlos. Esas son situaciones que van desde eso y pasamos hasta estar espiando a los propios amigos, ¿verdad? Ya vimos que el lado de Israel, Estados Unidos y el que sea son especialistas en estar hablándole a sus amigos, como en la Comunidad Económica Europea, y los espían. Si es aquí en América Latina, también nos espían. Pero ahora vamos al otro lado. Estamos invadidos de spyware, estamos invadidos de softwares que nos espían en todo. Usted ya puede ver en su WhatsApp que de repente a dónde va, ya saben a dónde va. Es más, ya le preguntan, ya ni siquiera lo traen oculto para llevar una estadística. Ahora ya le dicen, ¿qué le pareció este lugar que fue a visitar? Me imagino que ya la mayoría lo han visto, y si alguno no, pues a lo mejor es porque no le han apretado ahí la activación que luego le mandan, o algo pasará. Es aparato. Pero la gran mayoría va a tal lugar, es más, ya ni necesitan entrar. El hecho de pasar ahí cerquita, tal restaurante, ¿qué le pareció tal lugar? Si está señor y dice, oye, caray, ya saben a dónde voy, lo que sea, una tienda a comprar, voy a un restaurante a consumir, voy a un lugar a hacer ejercicio, totalmente voy a una dependencia del gobierno, en fin. Ya nos pregunta, ¿qué es eso? Pues es un espionaje también. Llamémoslo de qué manera, ¿cuándo lo acreditamos? Bueno, estamos invadidos de eso. Entonces, simple y sencillamente, véanlo en su WhatsApp, todo lo que le ubican, le localizan. Véanlo también en la parte del sistema de mensajes, aquí lo tengo los marcados, el SMS, pero podemos ver también que los softwares luego se van a las computadoras, entra su disco duro, hace todo lo que quieren, los servidores que ellos quieren, hacen y deshacen cuando ya llegan a invadir estos softwares. Y casos como el Da Vinci que decíamos, sin duda alguna, caso, o la incógnita del Candirú, que pues me imagino tiempo se irá, será conociendo un poco más. Ya veremos de ellos qué alcance tienen
para la manipulación y el manejo que nos den. Tenemos que ver que si se atreven ya de armamentos a invadirlo, ¿qué no harán con el resto de la ciudadanía? Todos los aspectos de domótica, ¿verdad? Llámese, creo que es la automatización de las instalaciones, si uno tiene que ver para las puertas automáticas, el encendido regulado interiormente, la temperatura, todo lo que usted quiere mande, esto con la mano en la cintura lo pueden invadir estos hombres. A lo mejor ni les interesa mucho, salvo que lo dirijan en espionaje. Aparte de domótica puse no solo en oficinas de diferentes giros, se lo pueden hacer en la casa de la persona que quieran. O sea, si entre más automatizado tenga uno algo, más vulnerable se vuelve para el manejo a control remoto de esos softwares. La robótica también, tomé aquí unas notas para checar, por ejemplo, estamos hablando que la 5G no se detiene, o sea que no nos lo han hecho ya oficialmente en general, pero va a llegar, así como ya está en otros lados. ¿Y eso qué nos viene a significar? Es mayor velocidad y mayor cobertura y mayor capacidad. Sí, para nosotros bajar un video y todo va a ser también, hacer estos mensajes en Zoom remotos van a ser una delicia también, pero adicionalmente también significa un mayor control que nos van a hacer. Y aparte ya viene la 6G, ¿verdad? Que se está hablando. Así como el Candirú hablamos en los softwares, también la 6G, que se supone es la vinculación de ese desarrollo en el planeta con la parte espacial. Entonces, bases de tierra con bases extraterrestres, hablándose extra de nuestra tierra por nuestra civilización, o también el aspecto de las naves espaciales con la tierra, o la tierra extraterrestre con las naves, la robótica que va a haber fuera. Eso ya es un hecho. ¿Dónde lo vemos ahorita? Que ya la base espacial internacional, que ya está muy, muy añeja, que dentro de tal vez 3, 4 años o máximo un lustro va a ser desechada. Ya China ya empezó su propia estación espacial. Rusia precisamente tendrá unas 24, 48 horas del día de la grabación de este programa, ya lanzó su primer módulo que va a ser de su primera base espacial. Muy inteligentemente desechan el que tienen en la estación espacial, que ya tenía, creo que iba para un cuarto de siglo, algo así, y meten la nueva, que para cuando se tire a la Tierra ya quede destruido lo que queda de la Estación Espacial Internacional actual. Ese módulo es la primera parte de la Estación Espacial Rusa, y ahí ya está trabajando el 6G. Entonces, veamos todo lo que llevan y se desarrolla. Por eso siempre decimos que debemos de preocuparnos cada sociedad por desarrollar a su propia gente. Nosotros no podemos negar el atraso que tenemos en México, el atraso que tenemos en Chiapas, porque cada entidad federativa se cuece en diferente hervor. Y esta situación, cuando dice el presidente, no andamos de oficialistas ni en contra, por favor, solo vamos como amigos de la razón. La situación de decir que se reactiven las clases por una cuestión emocional, sociológica, claro que es real. Lo están haciendo precisamente en las sociedades más desarrolladas. El decir también que no nos rezaguemos más de lo que estamos, también es necesario. Lo único que nos va a sacar adelante como sociedad es el conocimiento propio. No nos van a dar otras sociedades lo mejor que tengan para beneficio nuestro, sino estos spyware, estos softwares, sí, retomamos bien. Estos softwares espías, estos programas, lo que nos vienen a demostrar es que las sociedades más avanzadas que nosotros tecnológicamente están haciendo algo para favor y conveniencia de ellos, ¿sí? No vienen a hacerlo a favor de nosotros. Por eso cada sociedad, y así lo vemos en la medicina, como fue el caso
de las vacunas, en que avanzaron también mucho en programas que tienen, programas que hacen evaluaciones, análisis, cosas que evolucionan, lo que tomaría muchos años, lo hacen a través de los softwares especializados en días. Hoy se está hablando ya de la computación cuántica. Hoy estamos hablando de unas velocidades, claro, con sites, con sitios de redes que ellos manejan, donde hemos llegado al cálculo, según nos dicen los especialistas, ¿verdad?, que trabajos de más de un siglo los sacan en minutos. Ya el procesamiento de la inteligencia artificial, o como se le quiera llamar a este tipo de softwares trabajados, veamos la velocidad. Eso es lo que tenemos que ver nosotros. Así es que, si hoy nos plantean que la novedad de algo, siempre usted pregúntese, siempre cheque realmente si es una novedad por la noticia que nos están dando a quien se le está aplicando, como es el caso del software Pegasus, o que realmente ya fue analizado. No tenemos que estar nada más a notas de periódicos y yéndonos y en distracciones que vayan. Sirva esto para la reflexión, por eso es la intención de Economía y Mercado siempre analizar, tratar de ver el impacto socioeconómico que tenga, y esto también marca la diferencia que tenemos para incidir o no en el desarrollo para nuestros técnicos, para nuestros profesionistas, para el uso de nuestros bienes de capital, para el uso de desarrollo de tecnologías que puedan favorecer el aprovechamiento de nuestros propios recursos y convertirlos en beneficios, en valores agregados, en usos mismos, en negociación de balances comerciales a favor de nosotros. Mientras no nos desarrollemos hoy por hoy los softwares que son usados para mal y debemos de canalizarlos para usarlos hacia el bien, es lo que nos hace mucha falta en México. Falta impulsar el desarrollo de la tecnología. Estamos muy rezagados, y si hablamos de Chiapas, aquí donde vivimos nosotros, estamos rezagados dentro del rezago que tiene México, y esto es en lo que debemos dar. Debemos de ver las cosas en su justa y correcta dimensión. Entonces, por eso les decimos, estemos unidos, mexicanos. Debemos porque donde está la pobreza están todos los problemas. Estemos unidos, mexicanos, y desde cada entidad federativa aportemos nuestro granito para ser un país mejor. Esto realmente es lo que siempre deseamos en cada programa, desde las diferentes ópticas que tenemos para analizar la economía, los diferentes mercados, y para que podamos ser una sociedad mejor. Lo esperamos para el siguiente programa de Economía y Mercados, su programa. Hasta pronto.